preguntó que cuándo íbamos a hacer uno relacionado solo con cronograma y otro con coste. ¿Por qué preguntaba la gente eso? Pues obviamente cronograma y coste es lo más importante en un proyecto, es la razón por la que muchos proyectos tienen problemas y fallan. Dependiendo del tamaño del proyecto, pueden haber cosas que son más necesarias que otras. Gestión de los interesados, gestión de calidad, gestión de las comunicaciones, entre otras, ¿no? Hay muchas que pueden aplicar dependiendo del proyecto. Sin embargo, todos los proyectos tienen dos características en común, que es cuánto vas a tardar y cuánto dinero vas a gastar. Estas son las dos cosas más importantes. Entonces, como hablamos de cronogramas y de coste en el webinar de proyectos pequeños, pues decidimos hacer uno solo dedicado a cronograma, ya que es un tema que tiene bastante de qué hablar. Cualquier pregunta que tengáis podéis escribirla en el chat y os la leo y intento responderla de la mejor manera posible, ¿vale? Pues algunos probablemente me hayáis visto en el webinar anterior, algunos me conocéis, algunos no me conocéis de nada. Yo soy Andrés Gola, soy consultor en la industria farmacéutica, llevo alrededor de unos 10 años de experiencia y también trabajo como Project Manager para la misma industria. Y por otro lado, me gusta mucho la parte de formación. También va como parte de consultoría, entonces aprovechando mi experiencia como Project Manager, mi PMP, el certificado PMP, más mi afición por formación, pues aquí estoy. Muy bien, para empezar, todos pensamos, o nos viene a la cabeza, que cuando pensamos de un cronograma, es un diagrama Gantt, ¿verdad? Es este gráfico que vemos aquí, que lo habremos visto 1000 veces en 1000 proyectos, en 1000 sitios diferentes, ¿no? Estos diagramas, ¿cómo funcionan? Tienes un listado de tareas, en el que esas tareas tienen una duración, y tiene una secuencia o interdependencia, una con otra, y termina reflejado en un diagrama de barras como este. Os voy a hacer una pregunta, y a raíz de esa pregunta vamos a empezar a desarrollar el webinar, ¿vale? La pregunta es, ¿usas alguna herramienta además del diagrama de Gantt? ¿Qué quiero decir con esta pregunta? Cuando estáis desarrollando un cronograma, estáis planificando un proyecto, ¿empezáis a generar el cronograma directo en una tabla Gantt, de un diagrama Gantt a través de Excel o a través de Projects? ¿O hacéis otra cosa antes del Gantt? Como veis, hay una página web arriba, menti.com, y utilizando el código 124392 os va a salir esta pregunta y vais a ir votando, ¿vale? Podéis responder sí o no y os dejo un par de segundos para que respondáis y con eso vemos más o menos cuál es la percepción de cómo se desarrolla un cronograma de vosotros, ¿vale? Dos personas, tres personas. Vale, vamos a esperar que haya un par más. Vale, pues más o menos hay una tendencia estadística, ¿no? Sí, claramente sí habéis utilizado alguna herramienta además de Gantt. ¿Ok? Pero más o menos estamos casi que mitad y mitad, considerando que todavía falta la mitad de gente por votar. Pero bueno, como tenemos que hacer un buen uso del tiempo, seguimos. Es más o menos para hacernos la idea de cuál es la percepción que tenéis sobre Gantt. Muy bien. ¿Qué vamos a ver en este pequeño webinar? Pues vamos a hablar de los procesos
que como están definidos en el PMBOK del PMI, del Project Management Institute, que es planificar la gestión del cronograma, definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar la duración de las actividades y luego desarrollar el cronograma y controlar el cronograma. ¿Vale? Lo primero que hay que hacer cuando queremos desarrollar un cronograma, dependiendo obviamente del tamaño del proyecto, es planificar cómo se va a gestionar el cronograma. ¿Qué significa planificar? Pues tenemos que tener un protocolo, un procedimiento de cómo nosotros vamos a gestionarlo. Significa cómo vamos a estimar las duraciones, cómo vamos a desarrollar el cronograma, cómo lo vamos a controlar, con qué frecuencia, qué informe vamos a realizar para actualizar a los interesados sobre el estado del proyecto y demás. Esto se hace teniendo en cuenta el Project Charter, que es cuando se inició el proyecto, el alcance del proyecto y demás, ¿vale? Esto es como unas reglas del juego. Cómo vamos a nosotros gestionar y tratar este cronograma y cómo vamos a hacer en caso que necesite hacer un cambio por algún motivo, ¿vale? Esto se suele hacer en proyectos grandes, de medianos a grandes, porque los cronogramas son muy complejos, pueden haber muchas variables que requieran control, que requieran hacer cambios en el cronograma, que requieran recursos y demás. Por lo tanto, siempre es bueno, antes de empezarlo, fijar unas reglas del juego, un procedimiento de cómo vamos a tratar con el cronograma. Para proyectos pequeños, yo no recomiendo hacer un plan de gestión. Como pone aquí, ¿vale? El plan de gestión del cronograma son políticas, procedimientos y documentación que es necesario recopilar para la planificación, ejecución y control de la programación del proyecto. Nos sirve como orientación y dirección acerca de la forma en que se gestionará el cronograma del proyecto a lo largo de su ciclo de vida. Su ciclo de vida significa desde la primera fase del ciclo, que es planificación, ¿vale? Bueno, en teoría es el segundo, iniciación es el primero, pero bueno, desde el primero, planificación, hasta el cierre del proyecto. ¿Vale? ¿Cómo tratamos el cronograma durante todas esas fases? Ahora empezamos con lo divertido. Definir las actividades. Vamos a ver que definir las actividades es clave no solo para el cronograma, es clave para el coste y es clave para el alcance. Las actividades necesitan ser desarrolladas y ser identificadas de una forma ordenada. ¿Qué significa? Yo no puedo, con el dedo, decir, este proyecto me va a durar o va a tardar 4 meses en finalizarse. Porque, bueno, como tengo que instalar una cocina, pues una cocina más o menos me lleva un mes y no. ¿Vale? Hace falta ser ordenados y identificar cada una de las actividades necesarias para entregar el proyecto habiendo cumplido el alcance del proyecto. No más y no menos. Justo lo que tiene que hacer el proyecto. Esa herramienta se llama descomposición. ¿Vale? Y vamos a verla. Como dice aquí, la descomposición es una técnica para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables de un proyecto en partes más pequeñas y manejables. El paquete de trabajo es el trabajo definido a el nivel más bajo de el Work Breakdown Structure o estructura de desglose de trabajo, para la cual se pueden estimar y gestionar costes y duración. ¿Qué significa? Yo tengo un proyecto que es construir una casa. Si yo intento estimar mi proyecto, cuánto me va a costar en tiempo ese proyecto, yo no puedo saberlo, simplemente por decir cuánto tardo yo en construir una casa. Tengo que dividirlo en tareas, ¿no? Y tengo una tarea 1 que debe ser aplanar terreno o preparar terreno. Tengo una tarea 2 que es poner cimientos. Una tarea 3 que es poner columnas y luego tabiques y luego infraestructuras como agua, electricidad y demás, ¿no? En el aplanado del terreno tiene también variables, tiene otras actividades más pequeñas, como puede ser alquiler de maquinarias,
formación de los operarios, preparación del terreno, eliminación de escombros, aplanado, luego X, ¿vale? Entonces, si yo soy capaz de ir dividiendo las tareas en tareas más pequeñas, cuanto más pequeña sea mi tarea, más fácil va a ser calcular cuánto va a tardar, qué recursos va a utilizar y cuánto va a costar esa tarea, que las tareas que son muy grandes. Normalmente, la mejor forma de hacer una descomposición es utilizando un diagrama como este, ¿vale? De árbol, en el que tú ves un entregable general, subentregables y luego las actividades que va dentro de cada una de esa tarea. Aquí, por ejemplo, tenemos un desglose de trabajo para generar un informe general, no importa de qué estemos hablando. Yo para generar un informe final tengo varias fases. Tengo la fase de escribir el borrador, más o menos el diagrama de cómo va a ser el informe. Tengo el primer draft o el primer borrador, luego un segundo borrador y luego el final. Ahora bien, cada una de esas fases, cada una de esas tareas, tienen actividades dentro. Como vemos, para hacer el outline del informe, pues tengo actividades, ¿vale? Hacer la investigación, escribir un resumen y demás. Para hacer un primer informe o un primer borrador, tengo que escribirlo, tengo que editarlo y tengo que enviarlo a revisión. Luego, para hacer el segundo borrador, tengo que ver los cambios, tengo que recibir el feedback, tengo que hacer los cambios y mejora y tengo que mandarlo a la revisión final. Y ya por último hago el informe final que lleva a otra fase que es enviar a la revista donde sea que se quiera publicar. De esta manera tenemos muchas actividades pequeñas en las que podemos estimar con mayor detalle y mayor precisión cuánto va a durar. Luego tenemos la secuenciación. ¿Qué significa? Yo ya tengo mi lista de actividades en un diagrama de estos, pero yo no sé cuál va antes de cuál, ¿no? O si existe algún tipo de dependencia entre una y otra. No todas las actividades pueden ir cada una por su lado o todas en paralelo. Hay algunas que tienen que ir después que otras, tiene que haber una secuencia. Por ejemplo, yo no puedo pintar las paredes de una casa sin haber construido los tabiques, ¿vale? Existen dependencias obligatorias, pero también vamos a ver que existen dependencias opcionales. Por ejemplo, la instalación eléctrica tiene que venir después de la instalación de las tuberías de agua. Preferiblemente, pero es opcional. Si yo quiero comprimir mi cronograma, como vamos a ver luego, pues podemos analizar y podemos ver que a lo mejor la instalación eléctrica se puede hacer a la vez que la instalación de tuberías de agua. Una no bloquea a la otra naturalmente. Luego vamos a ver que existen adelantos y retrasos, que significa que no todas las tareas se pueden hacer inmediatamente después de que acabe la anterior. Por ejemplo, yo puedo decir que hago los cimientos de una casa y que mi segunda tarea es empezar a poner las columnas. Pero yo no puedo poner las columnas si esos cimientos de la casa, ese hormigón, no se ha curado ya, no se ha secado. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo la instalación de los cimientos, pero luego hay un retraso de una semana, 2 semanas para yo empezar a construir las columnas. ¿Vale? Esos son retrasos. Y adelantos son aquellas actividades que, por ejemplo, hacer un pedido de material. Yo sé que van a tardar 2 semanas en entregármelo, pues por lo tanto, lo mejor es pedirlo 2 semanas antes, aunque no haya acabado la actividad anterior, porque sé que cuando lo envíen ya la habrá acabado. ¿Vale? Esas son cosas que hay que tener en cuenta cuando se secuencia una actividad. Y ahora vamos a ver en detalle. Existen 4 tipos de dependencias entre actividades, aparte de la no dependencia. La primera es final e inicio, que significa que la actividad A tiene que acabar para yo poder iniciar la actividad B.
Esta es la más común de todas, ¿no? Que es, yo acabo de hacer una pared y una vez que acabo, puedo empezar a pintarla. Luego existe la inicio-inicio, que es, tengo que iniciar la actividad A para poder iniciar la actividad B, ¿vale? Hay muchos ejemplos, pero hay algunos ejemplos, hay algunos casos legales, ¿no? Que tú puedes hacer esto, ¿no? Tú estás solicitando el permiso de obra, pero sin embargo te dejan empezar a construir aunque no tengas el permiso de obra, dependiendo de qué estemos hablando y para qué circunstancias, ¿no? Entonces dices, bueno, yo hago la solicitud, pero hasta que no haya empezado a hacer la solicitud, yo no puedo empezar la obra. Pues ese es un inicio-inicio. Luego tenemos inicio a final, que es para yo finalizar mi actividad B, tengo que haber iniciado la actividad A. ¿Vale? Y luego tenemos otro caso que es final a final, que es las tengo que acabar a la vez. Para yo finalizar B, tengo que haber finalizado A. No puedo finalizar B sin haber finalizado A. ¿Vale? Hay diferentes situaciones en las que se puede dar cualquiera de estas cuatro relaciones. ¿Vale? No siempre demos por hecho que la única relación que existe de interdependencia es finalizar A para poder empezar B. ¿Vale? Sabiendo estas relaciones que hay entre actividades, lo que tenemos que hacer, y es lo más fácil en vez de ir directo a un Gantt, por eso la pregunta inicial, es hacer un diagrama de red. Que un diagrama de red no es más que lo que estáis viendo, que es de forma gráfica, de forma visual, ver cuáles son todas las actividades que tenemos del proyecto y cuál es la dependencia y secuencia entre una y otra. ¿Cómo os recomiendo? La otra vez me hicieron una pregunta sobre si es mejor si conozco algún software o si se puede hacer a través de Project un diagrama de red. Hay softwares y se puede hacer a través de Project diagramas de red. De hecho, a través de un Gantt puedes hacerlo. Pero esta es una actividad muy delicada, una actividad donde requiere mucho pensar y concentrarse en lo que es el proyecto en sí. Por lo tanto, mi recomendación es no invirtáis tiempo en entender una herramienta, un software, de cómo hacer un diagrama de red, porque vais a estar dedicando tiempo y energía y atención en cómo manejar el programa, no en qué actividad predece la otra o cuál es secuencia de la siguiente. ¿Qué significa? Podéis coger una pared, unos post-its o una pizarra y empezáis a apuntar con post-its actividad A, actividad B, actividad C y la vais ubicando desde el comienzo hasta el final. Y luego con flechas o con tape, con celo, con lo que queráis, vais marcando cuáles son las dependencias. Aquí vemos que hemos hecho un poco de cada. Vemos que este proyecto, la actividad A, H y K se pueden iniciar todas a la vez, pero sin embargo B se tiene que iniciar después que se inicia A, después de acabar A. C y F dependen de H, pero para iniciar C tengo que haber iniciado B, ¿vale? Vemos que aquí hay un retraso. G no puede empezar hasta 15 días después de finalizar F, o I no puede iniciarse hasta 10 días después de haberse iniciado H. O sea, hay un montón de combinaciones. Entonces, mi recomendación es utilizar una herramienta muy simple, como son post-its, como es una pizarra, unir al equipo del proyecto y con las actividades que habíamos listado en la fase anterior, la ordenamos. Y la ordenamos de una forma, pues así, muy gráfica, muy simple, que no requiera mucho esfuerzo. Porque si nos ponemos con un software, vamos a ver que vamos a estar pensando de cómo se hace la flecha doble, la flecha para atrás, la flecha no sé qué, cómo se hace la herramienta de inicio tal, el retraso, y al final estamos perdiendo tiempo y energía en ponerlo bonito o en entender el software. Ese no es lo que necesitamos aquí. Lo hacéis en una pizarra, lo hacéis en una pared y al final le sacáis una foto para documentarlo. Y ya luego, ya veremos que luego solo traducimos un Gantt y se acabó. Pero no hace falta hacerlo de una forma informática ni un documento formal.
Esto es parte del desarrollo del proyecto. Ya luego veremos que se documenta en un Gantt y eso es lo que va a ir de cara a los documentos oficiales del proyecto y lo que van a recibir la aprobación, ¿no?, de la directiva. Luego tenemos la estimación de la duración de las actividades, ¿vale? Ya con las actividades listadas, ya sabiendo cuál es la secuencia de las actividades, lo que hacemos ahora con cada una de esas actividades, que al ser más pequeñas son más fáciles de estimar que si son actividades grandes, siempre es más fácil estimar cuánto tardas en pintar una casa cuando sabes cuántas habitaciones tiene, cuando puedes decir cuántas habitaciones vas a pintar y puedes estimar cada una de esas habitaciones. Es mucho más preciso que decir cuánto vas a estimar, cuánto estimas que vas a tardar para toda la casa a la vez. Existen varias formas de hacer estimaciones de la duración de actividades. Vamos a ver una por una y os voy a explicar una que es la más usada. La primera es la estimación análoga. Como su nombre lo dice, es una estimación que yo veo por mi experiencia proyectos similares y digo, bueno, si tardé, me lo voy a inventar, 6 meses en construir 10 kilómetros de carretera, ¿no? Pues si ahora tengo que construir 10 kilómetros de carretera, digo que voy a tardar 6 meses, ¿no? Porque la otra vez también tardé 6 meses. Eso está bien porque es una herramienta rápida, que requiere poca inversión y poco tiempo para desarrollar estas estimaciones. Están bien si los proyectos son idénticos o extremadamente similares. Como no lo sean y tengan peculiaridades que no hayamos tenido en cuenta, nuestras estimaciones pueden ser muy poco precisas. Por ejemplo, imaginaos que resulta que yo la primera carretera que hice de 6 kilómetros, de 10 kilómetros que tardé 6 meses, era sobre un terreno muy fácil, un terreno plano, con muy buen terreno, una buena densidad, que era muy fácil de hacer. Sin embargo, este proyecto me está pidiendo 10 kilómetros de carretera, pero en un terreno muy rocoso. Por lo tanto, para aplanarlo hay que taladrar, hay que dinamitar y va a costar mucho más. Eso no lo he tenido en cuenta y por lo tanto mi estimación no va a ser correcta. Entonces es importante que sepamos que las estimaciones análogas solo si los proyectos son casi o idénticos, ¿vale? Luego tenemos la segunda forma de estimación, que es la paramétrica, que es parecido a la análoga, pero lo parametrizo. ¿Qué significa? Que si yo tardé 6 meses para construir 10 kilómetros de carretera, si ahora a mí me piden 20 kilómetros de carretera, yo digo que va a tardar un año, el doble, porque me han pedido el doble, ¿vale? Eso tiene el mismo problema que el anterior, ¿no? Que si es una cierta analogía, tenemos que tener en cuenta que cada proyecto tiene sus peculiaridades y que puede ser que tardemos más o menos, ¿vale? Y también hay que tener en cuenta otras características. No es lo mismo el tiempo que inviertes en construir el primer kilómetro, los primeros 2 kilómetros, que el tiempo que inviertes en construir los últimos 2 kilómetros, después de hacer 18 kilómetros. Hay una curva de aprendizaje. Nos familiarizamos más con los proveedores, los operarios, los terrenos, el clima, la logística. Según va pasando el proyecto, nos vamos perfeccionando y lo vamos haciendo cada vez más rápido. ¿Qué quiere decir? Que si yo tardé 6 meses para 10 kilómetros, probablemente no tarde un año para hacer 20 kilómetros. Igual tardo 10 meses. No es lineal. Luego tenemos la estimación basada en 3 valores, que la vamos a ver ahora. Me la voy a saltar por el momento. Y hay una que se llama la estimación ascendente. Esa estimación es la más precisa de todas y por lo tanto la que más tiempo se necesita para hacer. Y esta se suele usar para aquellos proyectos en los que no tenemos ni idea de cuánto vamos a tardar. Nunca lo hemos hecho. ¿Qué haces con esto? Pues yo cada actividad que ya era pequeña de por sí, la subdivido en tareas o en acciones muy específicas.
muy específico. Vamos a hacer un ejemplo que no aplica en este caso, pero para que sea más visual. ¿Cuánto tardo yo en pintar una casa? Vale, yo eso lo divido en tareas y tengo pintar habitaciones, pintar cocina, pintar baños, pintar hall, pintar entrada, ¿vale? Hasta ahí es lo que hemos hablado. Pero para hacer una estimación ascendente, yo cojo cada una de esas actividades pequeñas, pintar habitación, y la desgloso aún más. Digo, ¿cuánto voy a tardar en abrir el bote de pintura? ¿Cuánto voy a tardar en preparar la mezcla de la pintura? ¿Cuánto voy a tardar en preparar los materiales? ¿Cuánto voy a tardar en forrar el suelo con papel y los interruptores y el rodapié? ¿Cuánto voy a tardar en lo que es pintar como tal? ¿Cuánto voy a tardar en retirar los materiales? ¿Veis? Es una estimación mucho, mucho más precisa, mucho más al detalle, que suele ser muy exacta esta estimación, porque es fácil estimar cuánto vas a tardar en preparar una pintura o cuánto vas a tardar en poner papel en la habitación. Es una actividad, una acción tan pequeña que es fácil estimarla. Claro, que de estas acciones tienes miles, cientos o miles en proyectos medianos o grandes. Pero si las estimas todas y luego haces el sumatorio, vas a tener una estimación del proyecto muy precisa. Pero, una vez más, mucha inversión de tiempo y de gente. Y por último, tenemos la estimación basada en 3 valores, que vamos a explicar ahora. Esta es la probabilidad de duración de una actividad, ¿vale? Una actividad no dura 10 horas, .00 y solo 10 horas. Hay probabilidades de que la actividad dure menos, probabilidades de que la actividad dure más. Y tiene una distribución de este estilo, una distribución beta. Como vemos, que dure más la actividad, pero también hay menos probabilidades. Según te vas alejando en la duración estimada media, las probabilidades van bajando. Entonces, también se puede simplificar como una estimación triangular. Esas son las dos estimaciones que se suele hacer cuando utilizamos 3 valores. Y ahora vamos a ver cuáles son esos 3 valores. Tenemos la estimación mínima, ¿vale? Somos muy optimistas. La estimación media, o la más común, o la estimación máxima. Somos muy pesimistas. Si todos los riesgos se materializan, si todo sale mal, ¿cuánto vamos a tardar? Esto se traduce en estas dos ecuaciones. La estimación triangular o media, como su nombre lo dice, es yo saco la media de la duración más optimista, más pesimista y la más común. Lo divido entre 3 y el valor que me dé, ese es el valor que yo voy a poner que va a durar esa actividad en mi plan. Y luego está la beta, la distribución beta o la estimación beta, que es pondero. En vez de sacar la media, pondero. La más optimista, la más pesimista y 4 veces el valor de la más probable. Y en vez de dividirlo entre 3 como el anterior, lo divido entre 6. ¿Qué significa? Que le estoy dando más peso, más importancia a ese valor más probable. Porque lo cual tiene sentido. Si yo creo que se va a ser el más probable, que no es ni el peor ni el mejor caso, debería tener un valor, un peso en la ponderación mayor que la más optimista o que la más pesimista. Vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo 2 actividades, actividad A y actividad B, la duración optimista de la actividad A son 2 días, la más probable son 4 y la pesimista son 6. Y por otro lado tengo una actividad B, que la optimista también es 2, la más probable también es 4, pero la más pesimista es 18. Ya sea porque si se materializa alguno de los riesgos, el impacto es mayor y por lo tanto se alarga mucho más la actividad. ¿Vale? Si yo aplico la estimación triangular, me da que la media es 4 en el caso A,
porque al final 4 está justo en el medio entre 2 y 6, ¿no? 2 más 4 más 6, entre 3, pues me da 4. Sin embargo, en la actividad B, al hacer la media, me da 8. Me da el doble que la actividad A. Solo porque existe una probabilidad que si algo sale mal, se puede extender hasta 18 días, horas, lo que queramos. Entonces, lo malo que tiene la distribución triangular es que si tu optimista o tu pesimista se va muy lejos del más probable, la estimación que hagas va a estar sesgada y no va a ser muy exacta. Porque lo más probable es que tu actividad B no vaya a durar 8 días, sino que ronde los 4 días, un poco más, pero no el doble. ¿Vale? Sin embargo, si aplicamos la distribución beta, obviamente, cuando multiplicas por 4, el más probable, que es la media, te vuelve a dar 4. ¿Vale? 4 por 4, más 2, más 6, entre 6 da 4. Entonces vemos que si aplicamos la distribución beta, en el que multiplicamos por 4 el valor más probable, que es 4, más 2, más 18 entre 6, nos da que el valor más probable, o el valor medio, va a ser 6, no va a ser 8. ¿Veis? ¿Qué significa? Que con esta herramienta, al darle yo más peso al valor más probable, aún teniendo un valor pesimista o optimista muy lejos de ese valor más probable, no me va a penalizar tanto la estimación que haga. Entonces es mucho más probable que esta actividad B vaya a durar 6 días a que vaya a durar 8, que es el doble de lo más probable. Por eso es que se suele utilizar la distribución beta, porque es un poco más exacta a la hora de estimar. Muy bien. ¿Qué hemos hecho hasta ahora, no? Pues hemos planificado cómo vamos a gestionar el cronograma, qué políticas de cambios tenemos, qué políticas de estimación, de control, de informes y demás. Luego hemos hecho una descomposición utilizando el alcance del proyecto, cuáles son los entregables, qué actividades hay que hacer para esos entregables. Con ese listado de actividades las hemos secuenciado. Hemos visto la interdependencia que hay entre ellas a través de un diagrama de red. Ya conocemos cuáles son las dependencias, inicio-inicio, inicio-final, final-final o inicio-final, o final-inicio. Con ellas también hemos desarrollado o hemos estimado la duración. Entonces ya sabemos cuáles son las actividades, cuál es el orden de ejecución y cuánto voy a tardar en cada una de ellas. Muy bien. Ahora vamos a poner todo eso junto, ¿no? Vamos a unificarlo. ¿Y qué sacamos de eso, no? ¿Cómo sacamos el cronograma del proyecto en base a toda esta información que tenemos hasta ahora? Cuando os pregunté si usáis el Gantt nada más, es porque el Gantt, si vais directo al Gantt y os estáis saltando estas fases, es más fácil cometer errores, porque el Gantt no está diseñado, la herramienta de Project o de Excel no está diseñado para estar pensando en estimaciones o estar pensando en secuencias, en relaciones, en interdependencias. Entonces, si hacéis esto paso a paso, cuando lleguéis al momento de incluirlo en el project, el Gantt ya va a ser fácil, porque va a ser transcribir de vuestros papeles al software. Entonces, para desarrollar el cronograma, usamos el análisis de red, ¿vale? El diagrama de red lo analizamos, determinamos la ruta crítica, vamos a ver qué es la ruta crítica, y luego hacemos optimización de recursos, adelantos y retrasos, y por último, compresión del cronograma, que lo vamos a ver ahora. Eso es un diagrama de red ya con duraciones de actividades. Habíamos visto antes un diagrama de red sin duraciones, simplemente actividad A, B, C, y ahora ya le estamos poniendo valores. ¿Cuánto va a durar cada una de esas actividades? Entonces, os voy a explicar esto. Tienes un inicio y tienes un fin del proyecto. Y en el medio tienes actividades.
con sus relaciones, ¿no? A es la primera actividad, B y C tienen que empezar solo cuando haya acabado A, y D tiene que empezar solo cuando se haya acabado B y C. Y ya por último, cuando acaba D, acaba el proyecto. ¿Qué son todos estos números que vemos aquí? ¿Vale? Este número que está arriba en el medio es la duración de la actividad. En horas, en meses, en días, en años, lo que queramos. Vamos a hablar de días. O sea, yo tengo una actividad A, que es la primera actividad que empieza en el día 1. ¿Vale? Contamos a partir del día 1, no del día 0. Entonces, si yo empiezo el día 1 y mi duración es de 5 días, pues yo voy a acabar en el día 5, ¿no? Recordaos que no es una suma, no es 1 más 5, 6. Es día 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vale? 5 días. Luego pasamos a la siguiente actividad B, tiene una duración también de 5 días y empieza el día 6. ¿Por qué empieza el día 6? Porque si la actividad A acaba el día 5, completo, pues la otra empieza el día 6. Día 6 más 5 días, entramos al día 10 del proyecto. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? No nos confundamos pensando que 6 más 5 es 11. Y por otro lado, tengo la actividad C, que también empieza el día 6, que es el día después que acaba la actividad A, pero esta tiene una duración de 10 días. Por lo tanto, en vez de acabar el día 10, acaba el día 15, porque dura 5 días más que la actividad B. ¿Vale? Entonces tenemos la actividad B que acaba el día 10 y la actividad C que acaba el día 15. La siguiente actividad, la actividad D, dura 15 días y empieza el día 16 del proyecto. ¿Por qué el día 16 y no el 11? Porque esta actividad dura más que esta. Actividad C dura más que actividad B. Entonces, actividad C acaba el día 15, actividad D, como pronto, puede empezar el día 16. Antes no, porque si no, no había acabado esta. ¿Vale? Entonces, 16 más 15, día 30 del proyecto, se acaba la última actividad, por lo tanto, se finaliza el proyecto. Bien. Y luego tenemos abajo otros números, ¿no? ¿Qué son estos números? Pues los de arriba se llama Early Start, lo más pronto que podemos iniciar y acabar una actividad. Abajo es el Late Start, ¿vale? ¿Qué significa? Si empezamos de atrás hacia adelante, desde la última actividad a la primera actividad, vemos que la actividad D más tarde no puede acabar, ¿vale? No hay forma de retrasarla. Entonces, sin embargo, actividad B, yo puedo acabarla 5 días después sin afectar la finalización del proyecto, ¿vale? Quedaros con ese concepto. ¿Cuánto puede desplazarse mi actividad sin afectar la fecha final del proyecto? Pues actividad B puede bailar, puede retrasarse 5 días y aún así acabar en el día 15, por lo tanto, actividad D empezaría el día 16 y no afectaría el proyecto. Sin embargo, la actividad C tiene 0 días de margen porque no puede empezar más tarde. Porque si en vez de acabar el día 15, acaba el día 16, la actividad D ya empezaría el día 17. Por lo tanto, me afectaría mi fecha de fin del proyecto. Lo mismo con A. A no puede bailar. Si A se retrasa un día, o dos, un día, en vez de acabar el día 5, acabas el día 6, esta empezaría el día 7 y acabaría el día 16. Por lo tanto, actividad D empezaría el día 17. Se me retrasa el proyecto. Entonces, esa secuencia de actividades en la que si una de todas esas actividades se retrasa el fin del proyecto, se llama ruta crítica. ¿Vale? La ruta crítica es la secuencia de actividades que no pueden retrasarse sin afectar la fecha fin del proyecto. Entonces uno dice, ¿y para qué calculas la ruta crítica? ¿De qué valor tiene saberla, no? Tiene dos valores. Uno, saber cuál es la duración del proyecto, porque es la máxima duración. Estás haciendo la suma de esa secuencia de actividades que es la más larga de todas. Dos,
tienes identificado esa lista de actividades en la que tienes que prestar especial cuidado y atención para que no se retrase. Si yo estoy ejecutando actividad B y actividad C, ¿dónde debería yo poner atención o hacer un seguimiento más estricto? ¿A la actividad B o a la actividad C? Pues a la actividad C, porque no se me puede ir de mis tiempos estimados. Tiene que durar 10 días, tiene que empezar el día 6 y nos tenemos que asegurar que empiece el día 6 y que no dure más de 10 días, porque si dura más de 10 días se me retrasa el proyecto. Sin embargo, la actividad B tiene que durar 5 días y tiene que ir muy, muy mal para que esa actividad duplique su tiempo. Y aún duplicando su tiempo, y en vez de tardar 5 días, tarda 10, acabaría a la par que la actividad C, por lo tanto no me retrasa el proyecto. ¿Vale? O sea que es importante que siempre se preste atención a aquellas actividades que están en la ruta crítica. Cuando ya tenemos la ruta crítica, la actividad, las duraciones y todo, y estamos listos para preparar el cronograma final para llevárselo a la dirección. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues no está de más evaluar este cronograma y ver si hay alguna forma de comprimirlo. Ya sea, uno, simplemente por tener más holgura. Dos, porque la fecha total, cuando hicimos la ruta crítica, hicimos la sumatorio, nos da una fecha fuera del plazo que necesitamos. ¿Vale? Por ejemplo, hay proyectos donde la fecha límite es mega importante. Construir un aeropuerto, a lo mejor la fecha límite no es tan importante. Pero el proyecto para generar o fabricar un iPhone nuevo, ¿no? Tú sabes que tu iPhone tiene que estar en las tiendas a mediados de septiembre. Y esa es la fecha. No hay forma de cambiarlo. Por lo tanto, es muy importante comprimir el cronograma de una manera de asegurarte que vas a llegar a esa fecha. Entonces hay dos formas de comprimir un cronograma. Tenemos 3 actividades, cada una de 5 días, cada una con un recurso o con X recursos, ¿vale? Y el proyecto tarda 15 días. Yo tengo 2 opciones. La ejecución rápida, que es solapo actividades, o las hago en paralelo o las solapo, no espero que una acabe para empezar la siguiente. Uso la misma cantidad de recursos y tardo menos. En este caso solapo las actividades 2 días, por lo tanto me estoy ahorrando, acabaría en el día 11 en vez del día 15 del proyecto. Un ejemplo, solicitud de permiso de construcción, ¿vale? Son 5 días. Y 6 es preparación del terreno. Y el 11, uy, me fui para atrás. Y ya el 11 empiezo a construir la casa. Yo puedo decir, no voy a esperar tener el permiso de construcción firmado y en mano para empezar a aplanar el terreno. No me hace falta. Yo digo, meto todos los papeles que me digan que ellos tienen toda la información necesaria y que van a empezar el proceso de evaluación de mi solicitud. En ese momento yo digo, como ya tenemos toda la información enviada, yo empiezo a aplanar mi terreno. Día 4. ¿Vale? Entonces, para el día 5, cuando me entreguen o el mes 5, cuando me entreguen la solicitud aprobada, yo ya he ganado mes 4 y mes 5 de trabajo. He acortado. Y aún así también puedo decir que puedo empezar la construcción de la casa 2 meses antes de terminar de aplanar el terreno. He aplanado solo una mitad del terreno, pues voy a empezar a poner los cimientos y poner las bases de la casa de ese lado, mientras el otro lado se acaba. Esto no cuesta más dinero, pero conlleva mayores riesgos. ¿Por qué? Porque si a mí en el mes 5 me dicen que no me aprueban la casa, no me aprueban la construcción, he invertido 2 meses de trabajo y dinero aplanando un terreno que luego no me va a servir para nada. O por otro lado, si yo ya empiezo a instalar los cimientos de la casa o las bases y luego me doy cuenta que la otra mitad del terreno por algún motivo no se puede aplanar, ya sea porque hay puede haber ductos de agua por debajo, o es un terreno fangoso, o hay una roca que va a tardar infinito, que no es demasiado costoso para quitarlo,
o que hay algo protegido, un cementerio indígena o algo que no se puede tocar. Yo perdí 2 meses de instalar los cimientos y de construir parte de la casa, que luego se tirará a la basura, ¿vale? Entonces la compresión o la ejecución rápida no me cuesta más dinero, pero me conlleva mayores riesgos, porque estoy solapando actividades que deberían ser secuenciales. Luego tengo la intensificación, que es yo mantengo la secuencia, pero invierto más recursos, pongo más recursos, más personal, más maquinaria, para que esa actividad que duraba 5, la voy a comprimir, para que dure menos. Esto no conlleva mayores riesgos porque al final estás llevando la misma secuencia de actividades, respetando sus dependencias, pero más dinero. Y la pregunta que hacen siempre aquí, pero no es lo mismo un recurso que tarde 10 que 2 recursos que tarden 5 en dinero. Sí, pero el rendimiento no es lineal. Tenerse eso muy, muy en cuenta. Imaginaos la actividad 2, ¿no? Aplanar el terreno. Yo tengo un operario y una aplanadora. Y él tarda 5 días, 5 meses, digamos. Si yo pongo 2 operarios con 2 aplanadoras, no significa que voy a tardar a lo mejor 2 meses y medio, la mitad del tiempo. A lo mejor tardo 3 meses o 4. No es lineal. O sea, el rendimiento que tú le sacas a un recurso no es exactamente proporcional. Por lo tanto, te sale más caro, porque la cantidad de metros cuadrados de aplanados que vas a obtener por operario va a ser menor que si tienes uno solo. Entonces, es mayor coste, pero te ahorras tiempo. Y una vez que hemos hecho la compresión, ya hacemos nuestro diagrama de Gantt. Ya con toda esta información se mete en Project, se mete en Excel y se presenta a la dirección. Una vez aprobado, empieza la ejecución del proyecto y tenemos que controlarlo. Hay 1000 formas de controlarlos, análisis de tendencia, de variación, de desempeño, con gráficas y demás, ¿no? Entendemos que cuánto nos hemos desviado del plazo, cuál es la tendencia, estamos tardando cada vez más en hacer las actividades, cada vez menos, hay que hacer una acción correctiva. ¿Qué tenemos que hacer? La finalidad de controlar es evitar que nos salgamos del cronograma. ¿Qué significa? Que si vemos una tendencia, vemos que algo pasa, tenemos que hacer una acción preventiva o correctiva para devolver el proyecto a su cauce, a sus tiempos originales que hemos estimado. La herramienta más importante aquí es el análisis del valor ganado. De hecho, estamos pensando en hacer un webinar solo sobre esta herramienta. ¿Esta herramienta de qué se trata? De que yo tengo 3 valores y con esos 3 valores puedo calcular prácticamente todo sobre cronograma y costes. Tengo cuál es mi presupuesto o cuál es el valor de mi trabajo a lo largo del tiempo, que es la línea verde, mi valor planificado. Yo en el día de hoy he tenido que ejecutar lo equivalente a 10.000 euros. ¿Cuánto me ha costado en realidad? ¿Me ha costado más o me ha costado menos dinero ejecutarlo? Y luego, ¿cuánto he ejecutado en realidad? Yo a lo mejor en el día X, en vez de tener 10.000 euros ejecutados, tengo lo equivalente a 6.000, lo cual significa que estoy un 40% por debajo de mi rendimiento de velocidad de ejecución. Y luego están los costes, que eso lo vamos a ver en otro webinar que haremos próximamente sobre costes. Que de hecho esta herramienta tiene mucha más potencial para coste que para cronograma, pero se utiliza para los dos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo calcular la varianza. Yo hago mi resta del valor ejecutado entre el valor planificado. Si eso está positivo, es que voy por delante del cronograma. Si ese valor da negativo, voy por detrás del plan. ¿Vale? Eso es fácil. Si el valor ejecutado es mayor que el valor planificado, es que voy bien, voy rápido. Si el valor ejecutado es menor que el valor planificado, o sea, negativo, es que voy lento. Y esto se puede traducir también en índices. En vez de restar, divido. Si me da mayor que 1, voy bien.
Si me da por debajo de 1, voy mal. Y con este índice, yo lo que puedo hacer es, si mi índice me da que yo estoy teniendo un rendimiento de 0,9, o sea que voy un 10% más lento de lo que debería, yo calculo el tiempo final, cuál había sido el original, y digo, pues ese lo divido entre 0,9, y entonces le agrego ese 10%. Entonces ya en vez de acabar el día 100, acabo el día 110 del proyecto. ¿Vale? Voy estimando según lo que haya hecho, voy estimando, voy asumiendo que mi rendimiento va a ser parecido a lo largo del proyecto. Las varianzas se utilizan más si lo que ha pasado es algo puntual. Es que en esta actividad se retrasó tanto, pero sé que eso no va a afectar el resto de mi proyecto. Entonces, al valor final del proyecto, en la fecha fin, se le suma esta varianza de esta actividad, que va a dar menos porque no estás asumiendo que ese mal rendimiento o ese buen rendimiento se va a prolongar a lo largo del tiempo en todo el proyecto. Os digo, esta herramienta tiene cierta complejidad y queremos hacer un webinar solo para explicarla. Muy bien, nos faltan 10 minutos de webinar y os he hecho un ejercicio para que lo hagáis vosotros sobre ruta crítica. ¿Vale? Tenemos esta serie de actividades de la A a la H con sus duraciones y sus predecesoras. ¿Qué significa? Que la actividad B no puede empezar antes que se finalice la actividad A. La actividad C se inicia una vez que se haya acabado la actividad A. Sin embargo, la actividad D solo cuando se haya acabado B y C. ¿Vale? Entonces, ¿qué quiero que hagáis? Que hagáis un diagrama de red con los tiempos y identifiquéis cuál es la ruta crítica del proyecto. Acordaos, la ruta crítica es esa secuencia de actividades cuyo sumatorio de duraciones es el mayor. ¿Ok? Os voy a dar unos minutos. Y luego, según vayáis teniendo la respuesta, la vais seleccionando en menti.com, ¿vale? Lo que veis aquí como respuesta son la secuencia de actividades en el orden que aparecen en el diagrama de red una vez que lo tengáis hecho. ¿Vale? Voy a ir para atrás para que lo podáis hacer. Acordaos que tenéis que hacer pues globitos, ¿vale? A con una flecha que vaya a B, otra flecha que vaya a C, luego que vaya a D, y vais apuntando al lado de cada globito con cada letra el valor. 2, 30, 10, 20, la duración de cada una de esas actividades, y luego hacéis el sumatorio de todas las combinaciones de rutas posibles, y ese valor que os dé mayor, esa secuencia de actividades es la ruta crítica del proyecto.
Vale, los dejo medio minutito más y pasamos a la encuesta. Y si por algún momento pensáis que esto es como demasiado teórico para un proyecto real, os puede sorprender la potencia que tienen estas herramientas de cara a planificar un proyecto. Yo antes gestionaba proyectos de una manera súper a lo Rambo, ¿no? Iba y lo hacía y lo planificaba y hacía el Gantt como podía, pero luego, gracias bueno, a estudiar para el PMP y demás, aprendí estas herramientas, las empecé a aplicar y efectivamente sirven. Por algo están en el PMBOK. Vale. Bien, hasta ahora ha votado 4 personas. Todavía no hay mayoría absoluta. Tenemos una audiencia muy participativa. Me gusta. Vale. Muy bien. Vemos que hay una tendencia, ¿no? Pues vamos a ver si esa mayoría tiene razón o no. Primero, tenemos actividad A, que dura 2 días, actividad B, que dura 30 días y es predecesora de A, C, que dura 10 y es secuencia sucesora de A. Luego tenemos D, que depende de B y C y dura 20 días. Luego tenemos E, que dura 5 y depende de D. F, que dura 4 y depende de E. G, que dura 5 y depende de E. Y por último, H, que dura 3 y depende de G y de F. ¿Cómo calculamos la ruta crítica? Pues haciendo el sumatorio de todas las combinaciones. De A, B, D, F, H, queda 64. De A, C, D, E, F, H, queda 44. De A, B, D, G, H, queda 65. Y de A, C, D, G, H, queda 45. Por lo tanto, la ruta crítica es A, B, D, E, G, H. La más votada, así que enhorabuena. ¿Qué significa esto? Que esta es la duración de nuestro proyecto y que estas actividades A, B, D, E, G y H son las que hay que prestar mucho cuidado y mucha atención porque si se retrasan, retrasan nuestro proyecto. Muy bien. La verdad es que ni planificado iba a salir también el webinar. Son justo las 8 en Madrid. Si queréis hacer alguna pregunta, os activo también aquí y irá apareciendo, no os preocupéis, no sale quién escribió, así que es completamente confidencial. Van a aparecer aquí, intentaré responderla de la mejor manera. Y los que os tengáis que ir, pues muchísimas gracias por participar. Me quedo aquí a la espera de que hagáis preguntas. Mejor software de planificación por historia.
obviamente, Microsoft Project. Ahí no hay otro software con tantas opciones y tantas herramientas y opciones de configurar un Gantt en la vida. Es el Project por definición. O sea, no hay mejor que ese. Luego, hay otros que son más colaborativos como Trello, que funcionan muy bien para proyectos más pequeños, con equipos más pequeños. Y luego hay infinidad de ellos en apps y online que funcionan muy bien dependiendo de vuestras necesidades. Mejor Microsoft Project. Pero luego, dependiendo de las necesidades, hay otros que son mucho más simples, que a lo mejor son mucho más aplicables para proyectos pequeños. ¿Alguna otra pregunta? Y para gestión de producción. Bueno, la definición más importante de proyecto es que son actividades que tienen un principio y un fin. Y de eso se diferencia de producción. La diferencia entre lo que es producción y es un proyecto. Producción es algo que se hace en continuo, mientras que el proyecto tiene un entregable y se hace un trabajo para ese entregable y se termina la acción. Se disuelve el proyecto y el equipo. Para gestión de producción, que está fuera de alcance del webinar, pero por experiencia, SAP. SAP es el más completo. Tienen diferentes módulos y puedes contratar los módulos que te hagan falta. Módulo de calidad, módulo de producción, de turnicidad, o sea, lo que quieras. Es muy escalable. Sí, es verdad que también es bastante costoso. He escuchado el software Primavera, pero nunca lo he usado como para gestión. La verdad es que no podría decirte. Pero intentaré probarlo, a ver qué tal está. Hay muchísimos ahora. La verdad que han surgido muchos y sobre todo han surgido muchísimas herramientas online que abres tu cuenta y tienes la gestión del proyecto en la nube, no en tu ordenador, lo cual es bastante práctico a veces. ¿Alguna pregunta más? Vale. Depende que sea similar. Si es un proyecto muy extremadamente parecido, que sabes que las actividades, la secuencia de actividades son las mismas y que obviamente sus secuencias y sus duraciones son exactas o muy parecidas, yo no recomiendo que hagáis todas estas actividades, obviamente. Si hay proyectos muy similares, cogéis las lecciones aprendidas del anterior y la aplicáis al siguiente. Recordaos que todo lo que hagáis tiene que aportar valor. No, si no aporta valor, no tiene ningún sentido hacerlo. Por lo tanto, sé que hay proyectos que son muy repetitivos, de productos diferentes, pero que los pasos son similares, pues con la experiencia del anterior te vale. No hace falta que hagas todo el proceso. Podemos disponer de las diapositivas. Consultaré con el equipo de Unikemia para que se haga cargo de publicarlas. Si los proyectos son parecidos, ejemplo, desarrollo de software, pues es muy similar a la otra pregunta. Tenéis que ver, obviamente, para el desarrollo de un software hay ciertos pasos que son siempre iguales. Por lo tanto, la parte de secuencia ya la tenéis definido, pues ya sabéis cuáles son las actividades que hay que desarrollar y ya sabéis la secuencia de esas actividades. Sin embargo, dependiendo a lo mejor del lenguaje del software o de las funcionalidades o demás, esas actividades pueden durar más o menos. Entonces, a lo mejor solo lo que tenéis que hacer es la estimación de la duración, porque lo demás ya lo tenéis. ¿Algo más? Vale, parece que no. Pues muchísimas gracias, habéis participado bastante, lo cual eso es muy bueno en un webinar, sobre todo que al no ver las caras, no sé si os estáis aburriendo o no, lo estáis pasando bien. Pues espero que hayáis aprendido bastante o al menos os hayáis distraído un rato, al menos os he quitado una hora de confinamiento. Así que muchísimas gracias.